día. Bueno, hoy salimos a pasear con Ceci y Jorge. Salimos a conocer un poco el Valle del Elqui y estamos llegando a Vicuña, un pueblito que es la capital del Valle del Elqui. Y ahora vamos a ir a almorzar a otro pueblo. Cuando veníamos para Vicuña cruzamos varias motos y acá nos encontramos, hay una caravana por el Día del Niño. ¡Chao! Acá en Vicuña nació la poeta chilena Gabriela Mistral, que fue ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945. Está medio nubladito, pero espero que no llueva, así llegamos hasta Monte Grande. Algo que nos llama la atención y nos gusta un montón es que acá en Chile se usa pintar muchos murales. Ahí mirá, se ve bien, una pared toda pintada, es hermoso. Hay varias zonas que ya hemos visto, tanto ciudades grandes como ciudades pequeñas, donde ocupan toda una pared y pintan un mural con, bueno, acá hemos visto mucho con el tema de las estrellas, el cielo. Todo el camino o circuito del Valle del Elqui, que incluye varios pueblos, se llama Ruta de las Estrellas. Toda la zona del Valle del Elqui tiene un cielo muy despejado, así que suelen venir astrónomos y científicos para la observación de las estrellas. Esto se está nublando cada vez más. Ay, pues, y ya está bastante frío, espero que no llueva. Bien, ahí salió el sol. Ahora sí, ya tiene otro color el cerro. La zona del Valle del Elqui antiguamente fue habitada por la comunidad diaguita. Cuando llegaron los españoles, introducieron la uva y la cosecha. Se cuenta que dentro del pueblo andaba una bebida, un aguardiente, que no era un vino, sino era la destilación del vino, que más adelante la iban a llamar pisco, una bebida alcohólica que es emblema de Chile. Llegamos a Monte Grande, el pueblo donde está la escultura de Gabriela Mistral. Teníamos muchas ganas de conocer este lugar. Y acá está el monumento a Gabriela Mistral. Acá es donde nació Gabriela Mistral, que tiene el Premio Nobel a la Literatura. Y también hay una iglesia muy antigua. Abajo tiene ladrillos de barro y arriba el campanario está construido en madera. Tenemos el monumento a Gabriela Mistral con la imagen del Valle del Elqui de fondo. Una placita del pueblo de Monte Grande. Qué bonita. La iglesia. La verdad que todos los pueblitos que hay acá son muy bonitos, se ve que son todas construcciones muy antiguas, con ladrillo de barro, todas construcciones muy antiguas. Mucho viñedo, que acá se hace un vino, y pisco, que es la bebida nativa de acá. Gabriela Mistral nació en Vicuña, pero pasó toda su niñez en Monte Grande, donde fue maestra y educadora. En este lugar ella se inspiró para sus mejores poemas. La influencia de su hermana fue determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza, promoviendo un pensamiento pedagógico centrado en el desarrollo y la protección de los niños. A su corta edad se trasladó a Santiago de Chile, donde fue haciéndose cada vez más conocida por sus poemas. Alrededor de 1930, distintos círculos literarios comenzaron a promover a Gabriela Mistral y en 1945 recibió el Premio Nobel a la Literatura. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Hoy Gabriela Mistral es un gran referente dentro del género femenino. No solo es un emblema en letras, sino también de la educación y de la libertad sexual. Vamos yendo a Horcón a conocer este pueblo. Teníamos ganas de quedarnos una noche a mirar las estrellas, pero estamos complicados. Como lo habíamos contado en algún video anterior, vinimos a trabajar, nos propusieron un trabajo acá en La Serena, así que los días libres que podemos salimos un rato a andar en moto como hoy, pero quedarnos a la noche ya se nos complica.
Igual es una buena excusa para volver y conocer más profundamente todos estos pueblitos que vamos pasando. Increíble cómo se despejó todo. Hoy estaba nublado, parecía que iba a llover, hacía mucho frío y en un ratito se empezó a despejar y ahora tenemos un cielo increíble. Allá atrás al fondo, si ven, hay una montaña con nieve, esa es la cordillera de los Andes. Si seguimos por este camino, tenemos el Paso de Aguas Negras. El Paso de Aguas Negras está cerrado prácticamente todo el año. Es un paso fronterizo Argentina-Chile y es un camino de ripio, no está asfaltado. Abren solamente desde noviembre hasta febrero y el resto del año está cerrado. Por Guanaqueros, por Tongoy, ahora venimos a Andacollo, donde hay dos iglesias. Este lugar es principalmente un lugar que creció gracias a la minería. Se dedicaba a la explotación del oro y del cobre hace muchos años. La historia cuenta que se apareció la Virgen y entonces hicieron un templo. Este templo tiene bastantes años, dicen que es uno de los más antiguos de acá de la región. Se creó en 1660 y es súper alto. A ver si lo alcanzan a ver. Y está en muy buen estado. Acá se festejan dos fiestas. La fiesta de la Virgen del Rosario, que se festeja el 26 de octubre, y otra que se festeja a fines de diciembre. Nosotros tenemos cerca de Entre Ríos, un lugar parecido que es la fiesta de la Virgen de Itatí, que es en Corrientes. Sería algo similar, se congregan un montón de peregrinos hasta acá y celebran la fiesta. Como quedó chica la iglesia, hicieron otra, que está, a ver, por aquí. Esa es la otra iglesia, así que tenemos una iglesia de un lado y enfrente la otra. La nueva iglesia se demoró 20 años en su construcción, hasta que bueno, la finalizaron y ahora cuando se hace la fiesta se celebra en las dos iglesias y al medio está esta placita que está muy bonita también. Un lugar muy tranquilo y muy lindo para venir a visitar. Mira, el templo fue construido, se inauguró en 1873 por un arquitecto italiano. Las maderas son de pino, traídas de California. Es sumamente impresionante, todo de madera. Acá está prohibido prender velas justamente por ese motivo. Los pisos, todo bloques de piedra, enteros, macizos. Vamos a entrar a filmar un poquito adentro. Estamos adentro. Todo hecho de madera. Las columnas son de madera. Todo madera. Esas puertas, lo que son como los vitrales. Acabamos de llegar acá a la parte de la cúpula de la iglesia. Está increíble, la verdad que está impresionante. Y el olor a madera que hay. Me dio un poco de impresión, pensé que había un fénetro, pero no, es una estatua solamente.
Mientras el sol nos espía tras la montaña, deslizarnos sobre el camino, nos sentimos tan únicos y afortunados, tan llenos de riqueza. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como la rosa y la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Como el doble contorno de dos frutas mellizas. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida.